Clasificación A. Apto para todo público. Contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio, Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Muy buenos días, buenos días. Este es el sistema de emisoras Atalaya 680M, su programa Sin Amarre que se transmite de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 en la mañana. Gracias por sintonizarnos. Gracias a todos los ecuatorianos dentro y fuera del país. Bien, Jaime Nebot indicó que los socialcristianos debemos aprender la lección, al menos yo la he aprendido. Bien, déjenme ver que tengo otra notita aquí para que ustedes dialoguen. Ayer hubo ya una caravana fuerte de exactamente de los dos nuevos, tanto el alcalde como la prefecta. Y el Consejo Nacional Electoral analizaría dar paso al reconteo de votos del referéndum, al destacarse más de 46,000 actas con inconsistencias. De última hora también nos dice pues que el terremoto ha dejado exactamente, tiene que haber variado, de 5,000 muertos en los terremotos allá en Turquía y Siria. Bien, tengo otra notita más por aquí, un ratito, déjeme ver. Ya, Primicias nos pone que JP Morgan advierte que los resultados de las votaciones debilitan al gobierno de Guillermo Lasso. Crecen los temores de un fin anticipado de su mandato. Ahora sí, ya ustedes tienen ahí, vamos a los titulares, compañeros, para tener, ya les he dado ahí 3 perlas para que ustedes puedan analizarlas. Saludos a Pueblo Viejo. Cumple 177 años de cantonización. Felicidades, Pueblo Viejo. El Universo dice conteo lento de papeletas de la consulta popular por miles de inconsistencias. Expreso dice Guayaquil con un consejo dividido y Quito atomizado. La Hora dice correísmo y Conaya acorralan al gobierno. El Mercurio de Cuenca, alcalde y prefecto de Cuenca dialogan. La Hora de Loja, oscuras elecciones en Loja. La Hora de Tungurahua, ningún partido consolida mayoría en el Consejo de Ambato. La Opinión de Machala, definidos los alcaldes y prefectos del Oro. La Hora de los Ríos, correísmo y Conaya desacorralan. Bueno, ya el nuevo prefecto reelegido, ya sabemos quién es. Ecotel, la página dice Loja a conteo voto a voto. El diario Manavita, Leonardo Orlando gana en 18 cantones. El Metro dice, celebran el triunfo. Exactamente. Bien. Don Alcides Montilla, muy buenos días. ¿Cómo ha pasado usted? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal, Astolfo? Buenos días, Stalin, a Carlos, a los oyentes de Atalaya que sintonizan el programa aquí en Guayaquil, también en el Ecuador y en todo el mundo. Les agradecemos por la sintonía y les enviamos un abrazo imaginario a la distancia. No sé si usted ya dio a conocer el segundo terremoto de esta madrugada otra vez en Turquía. Sí. ¿De cuánto fue? De 7 puntos no sé cuántito. El segundo fue ayer, pues. Ha habido otro, entonces un tercero. No. Entonces. Hoy día, 7.5. Hoy día martes. A ver, le aclaro algo. A ver, Alcides. Ayer hubo el primer terremoto y a las 6:00 antes de las 6 hubo un segundo terremoto. Sí, hoy día le digo que es otro terremoto. Entonces es el tercero. 7. Entonces es el tercero. En Turquía. Correcto, tercero. Región oriental de Turquía, hoy día. Ya, hoy tercero día. entonces, tercer terremoto que sufre ese país. Qué pena, ¿no? Se ha producido a una profundidad de 46 kilómetros. Llega a 24 horas del devastador terremoto que ha dejado más de 4.880 muertos y 19,000 heridos. Esta es la información, última hora. Ya, mire, que eso fue hace un momento entonces. También en Perú ha habido un derrumbe, un deslizamiento, hay 40 muertos. Dios mío santo. 40 muertos y
heridos y desaparecidos. La defensa civil solamente habla de 15 muertos, pero los medios de Perú, a los que he leído esta madrugada, dicen de 40. Bueno, en todo caso, cuando hay derrumbe, usted sabe, ¿no? Empiezan los desaparecidos y empieza la gente de la defensa civil, como llamamos acá, a buscar pues con elementos técnicos y también con perros, a buscar por debajo de los escombros a ver si todavía hay vida. En todo caso, son informaciones, como se dice ahora en el lenguaje periodístico, en desarrollo, y la vamos a estar ampliando en el tiempo. Correcto. Perfecto. Rafael Correa dijo, un gran acuerdo nacional pasa por adelantar las elecciones. Debemos superar el simpilismo de que democracia es esperar elecciones cada 4 años. Lazo es un gran fraude, cómplice de la destrucción de la patria y constitucionalmente debe ser removido. Ay, señores, no sé qué va a pasar exactamente. Don Stalin Poveda, ¿cómo ha pasado usted? ¿Qué hay de novedades? Ya sabemos que somos alcaldes. Cordiales ecuatorianos, buenos días, aquí gusto en saludarnos. Don Stalin Poveda, buenos días, bienvenido. Saludos. Gusto en saludarnos, ecuatorianos, saludos cordiales, Astolfo. Buenos días, también saludamos a nuestro compañero Alcides Montilla y Carlos Pacheco en los controles. Los terremotos en la naturaleza están previstos por su condición del equilibrio de todas las fuerzas que sostienen y mueven el planeta. Siempre está previsto que va a haber terremotos, maremotos, esa liberación de fuerza, ¿no?, que se generan por las presiones que se ejercen hacia el interior de las capas tectónicas de nuestro planeta. También se liberan y generan un gran sismo y un gran terremoto en la vida política, en el orden electoral. También ha habido en el orden electoral y política un gran terremoto, producto de las últimas elecciones seccionales. Se confirma una nueva estructura de correlación de fuerza y vigencia y presencia de fuerzas políticas, fundamentalmente el retorno de la revolución ciudadana. Gobierno que hace una década o 14 años y algo más, 10 años, ¿no?, estuvo en vigencia su ejercicio del poder, ¿no?, por mandato ciudadano. No voy a narrar qué pasó en 10 años. El tema es que también tuvo un periodo de 4 o 5 años de exilio, ¿no?, pero que no fue un exilio en el que te escondiste para que pase el tiempo y tus acusaciones o sentencias sean prácticamente olvidadas. Fue y ha sido un movimiento que siguió trabajando en la clandestinidad, en una estructura para captar nuevamente o retomar el poder, en una estructura de la organización, de su organización, que pasó con magia, ¿no?, desde Alianza País, Revolución Ciudadana Hoy, y bueno, en fin, tuvo la gran fortaleza de ir capeando estas dificultades hasta lograr tener el partido que hoy tiene y evidentemente y alzarse con los resultados electorales que hoy conocemos. Revolución Ciudadana es el gran beneficiario de este proceso electoral. A esto se une también la posición importante que tienen los movimientos indígenas, Pachacuti, los resultados electorales. Y por cierto, el más damnificado, el más afectado es el movimiento oficialista, creo, en términos cuantitativos electorales de representación popular. Porque también hay otros partidos, ¿no?, Partido Social Cristiano, que efectivamente, en términos general, ha mantenido un importante número de alcaldes y prefecturas, pero en particular ha perdido, como se suele decir en el argot electoral, la joya de la corona, la provincia del Guayas y también el cantón Guayaquil. Hoy están bajo la decisión de los ciudadanos, bajo la dirección del movimiento de Revolución Ciudadana. Vamos a escuchar las declaraciones del exalcalde de la ciudad de Guayaquil, abogado Jaime Nebot.
A ver si nos ayuda Carlito Pacheco, Un ratito. si lo tenemos listo. En todo caso, el día de ayer escuchamos las declaraciones del abogado Jaime Nebot, Jaime Nebot, Pachequito. también las declaraciones. Ya, perfecto. Entonces Ahí lo lo vamos a escuchamos. poner. Escuchemos. Ecuatorianas Ok. y ecuatorianos, un cordial saludo. El desempeño de las 6 y aliados a escala nacional en las elecciones es el siguiente, para evitar confusiones. Hemos obtenido 35 alcaldías, 25 en la costa, 10 en la sierra. Y varios prefectos, entre ellos Esmeraldas, Los Ríos y El Oro. Mañana entregaremos la lista. Quiero destacar el magnífico papel del candidato a la prefectura de Manabí, Agustín Casanova, que si bien no ganó, ha llegado a representar a un gran porcentaje de habitantes de esa provincia. Como corresponden, democrática y caballerosamente aceptamos el triunfo legítimo de Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil y de Marcela Aguiñaga como prefecta de Guayas. Y le deseamos éxito por el bienestar de nuestra ciudad y nuestra provincia. Respecto al caso de Guayaquil y su repercusión en el Guayas, más allá de que se ha obtenido la muy importante votación del 30%, por supuesto agradecemos. Debo decir, un alcalde o un prefecto, y lo ha afirmado muchísimas veces, no solo debe hacer obras públicas y mejorar los servicios, sino representar a todos los ciudadanos del cantón y la provincia y defenderlos de todo aquello que los perjudica. No voy a responsabilizar a nadie, no es mi estilo, pero sí a decir que pese a que mucho de ello se ha hecho, un grupo importante de ciudadanos ha considerado que no fue suficiente. Y lo expresaron en las urnas. Ese error y cualquier otro debemos corregirlo. Y los aciertos, que históricamente son muchísimos, debemos multiplicarlos en el futuro. Pero con franqueza hay algo muy grave. La ambición, no la aspiración, y el actuar con el hígado no son la estrategia correcta para que se corrijan. Correcto, esas eran las palabras del ex alcalde, el abogado Jaime Nebot. Le tengo algún datito para que usted prosiga, compañeros. Pujilico Topaxi José Arroyo indicó que en el cantón rompe estereotipos y entrega un mensaje al mundo al elegir un miembro de la comunidad GLBTI. Y de otro lado, como en el caso de Diana Caiza, alcanzó la alcaldía de Ambato. Sigan ustedes, compañeros. Stalin. Seguimos en el análisis. Sí, el ex alcalde de la ciudad de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, pues evidentemente ha hecho un reconocimiento a las nuevas autoridades que ganaron este proceso electoral para alcaldía y prefectura. Ecuatorianas y Ha hecho una condena. Siga usted. Y Siga ha usted. hecho una condena respecto a que siempre cuando se está en el ejercicio de estos cargos de representación popular hay que atender a todos. Y ha considerado que el tema de la ambición en lo personal, y se refiere posiblemente a quienes se lanzaron una candidatura sabiendo que iban a perder, considerados chimbadores, y que le dieron la oportunidad de entregarle esta plaza importante electoralmente a quienes habían sido sus contradictores y permanente o históricamente habían rechazado la presencia del movimiento Revolución Ciudadana en Guayaquil y en la provincia. Se refiere, pues, evidentemente, a los candidatos que de la misma rama, que de la misma tendencia salieron. Pero más allá de eso, son errores que se pagan, él dice, y esto tiene un costo. Pero también, a su vez, es una gran oportunidad para replantearse, ¿no?, hacia el interior de las estructuras de los partidos y movimientos, no solamente el Partido Social Cristiano, sino también de todos los movimientos y partidos, que no miren un proceso electoral como una oportunidad de ser elegido para ser elegido, y que una vez que están elegidos
representen sus intereses personales o de grupos, sino que una elección de orden popular por el mandato de los ciudadanos, ¿no? Tiene que estar vinculado y sintonizado con las demandas insatisfechas de la población. ¿De quién le está dando voto? Porque yo le doy un voto de confianza. Es para que de alguna vez te escuches o me vaya sintonizando, ¿no? Con las demandas o con mis preocupaciones que se tienen. Esto es una oportunidad para todos. Pero en democracia, señores, las fuerzas se recomponen y algo muy importante, ¿quiénes las hace? Esa recomposición de fuerza cada 4 años son los ciudadanos. Por eso la nueva visión y la nueva concepción es ciudadanizar la política. Mire, hay administradores de provincias, cantones, ciudades que han sido elegidos por votación popular, con un alto nivel de aceptación. Y cuando llegan al poder pierden su identidad con la gente que le elige. Y empiezan a gobernar o administrar su provincia, su alcaldía, de la visión populista, es decir, hacer acciones y gestiones en sectores poblacionales mayoritarios, porque siempre están pensando que ahí está el voto y que ese voto es el que los va a sostener. No siempre las cosas funcionan así. Cuando ese representante pierde identidad con la gente, tú le puedes dar todo, le puedes regalar todo, pero ese acto no se convierte en lealtad electoral. Está confirmado y está demostrado. No se convierte en lealtades electorales, porque apuntan a la dádiva, no a una política de contenido social sostenible y estructural. Que hay que complementarla es la complementariedad con el desarrollo de acciones, de obras, de crecimiento y sostenibilidad también para una ciudad o para una provincia. De estos casos, en el país hemos tenido muchísimos. Y hemos tenido presidentes que han nacido producto del descontento social, que han puesto en las urnas una condena social a muchos sectores. Ha habido candidatos que recogieron la expresión y el sentimiento de la mayoría del pueblo ecuatoriano y han ido contra el establishment, a romper lo establecido. Y ese discurso de lucha de clase, de confrontación, de estratificación social, ha ayudado mucho para quienes aspiran, no de la legitimidad electoral y del valor del perfil de ese candidato, sino de la manipulación a través de acciones populistas y demagógicas que aspiran a llegar al poder y así han llegado. Pero eso no se sostiene. La práctica lo está demostrando. Hay que tener sostenibilidad en la acción y en la gestión. Este es un nuevo mapa político que marca grandes interrogantes. Va a haber mucho que hablar todavía sobre la sentencia soberana de un pueblo, cuando se fatiga la conciencia social, cuando se fastidia la conciencia social, cuando se irrespeta la conciencia social ciudadana. Estas son las consecuencias. Y hay otras consecuencias. Un gobierno que no ha hecho nada de lo que ofreció y ofertó casi en sus 2 años de gobierno. Y una primera cosa que ofertaba era justamente ir contra Revolución Ciudadana, a quien se lo acusaron de muchas cosas. Se condenaron a muchos sus dirigentes, pero la campaña decía el señor Guillermo Lasso y todos que lo que primero iban a hacer era desmontar esa estructura corrupta, oprobiosa, violadora de derechos que había dejado la Revolución Ciudadana. Señores, eso
dicho en campaña como oferta electoral y llevarlo como programa de gobierno, el señor Lasso jamás intentó ni hizo nada por lo que dijo y ofertó. Eso es lo que determina su falta de credibilidad y de confianza que la gente y la ciudadanía le ha quitado a ese gobierno. Y esa inactividad del gobierno de Guillermo Lasso ha hecho de que se creara un escenario propicio para que la gente se dé cuenta que tiene un gobierno que no lo representa, que no le resuelve los problemas, que hay problemas tan fundamentales y angustiosos como seguridad, salud, pésimos servicios, que no se resuelven. Y evidentemente, pues, eso ha hecho que el gobierno del presidente Guillermo Lasso esté tremendamente debilitado. Hay un Twitter de Rafael Correa. No es posible que se conciba el tema de la democracia pensando de que existe porque cada 4 años vamos a la suma. Hay que adelantar las elecciones sobre la base de un acuerdo nacional. Señor, eso está tan cerca en el horno del pan que con el informe de la comisión a nivel de la Asamblea Nacional, esta nueva recomposición política, el tablero político, es crónica de una destitución anunciada a través de un juicio político para el presidente Guillermo Lasso. J.P. Morgan daba lectura en la mañana al inicio del programa Astolfo. También habla de cuán debilitado está el gobierno del presidente Guillermo Lasso y su preocupación de que éste llegue a su fin. Las consecuencias, señores, más allá de los resultados electorales, para el país son procesos de inestabilidad permanente. Mire, cuando llegó Rafael Correa a la presidencia de la República, logró establecer una estabilidad política en el país. Antes habíamos tenido como 6 presidentes, creo, en una década. Después vino él, estabilizó el tema político, ¿no? Hubo una década de estabilidad política en la formalidad o del ejercicio del poder, ¿no? Porque tenía un predominio hegemónico de representación y de poder en su gobierno. Pero no será posible que nuevamente volvamos a generar esta situación de inestabilidades, que es la segunda, la inmediata preocupación que tienen los ecuatorianos. Y también se habla de que es el momento de un acuerdo nacional. Un acuerdo nacional sobre la base de una agenda mínima que concerte o convoque a todas las sensibilidades políticas y sociales del país. El tema es quién le pone el cascabel al gato, quién lidera estas opciones. Si cuando aquí se llama a sentarse a la mesa de diálogo a actores sociales, todo el mundo se mira y dice, ¿por qué no estamos en la página amarilla? ¿Quién es el que va a convocar? Ah, no, si convoca ese tipo, yo no voy. Si convoca al otro, no voy. ¿No es cierto? A la mesa de diálogo es difícil que se sienten. Y por ahí había un meme muy interesante. Pero cuando los invitan a la piscina, todos se meten a la piscina. Estas son las realidades que está viviendo el país y lo que nos espera por delante. Ahora estoy viendo los resultados, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana. Este organismo tiene más vida que un gato. Nadie lo puede, y todos quieren terminarlo y nadie lo termina. Viene la sentencia popular y dice, no, señor, déjelo como está. Ahí tenemos mayoría de 2 fuerzas políticas, como van hasta ahora las elecciones. Bueno, ahí tienen Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y otros que harán mayoría. Terminarán la tarea. Se terminarán las pugnas que han venido teniendo durante este organismo, durante mucho tiempo sobre este organismo. Porque ellos ya tendrán pues la mayoría para elegir autoridades en general y todas las cosas que están pendientes. Don Alcides Montillo.
Yo recuerdo cuando éramos pequeños, nuestros padres nos inculcaban una serie de normas de disciplina y cuando la rompíamos, o nos daban un coscorrón, o nos alaban la oreja, o sacaban el lápiz. Querían disciplinarnos y efectivamente nos disciplinaban y no volvíamos a cometer ninguna infracción. Hago esta referencia para trasladarla a la situación actual. Exactamente, el presidente Lazo es ese hijo que por varias veces cometió actos disciplinarios y el padre, que en este caso viene a ser el pueblo, le alaba la oreja, le daba un cocorrón o lo castigaba. Eso se llama perder la consulta popular, ¿verdad? Entonces, ¿qué le decía? No quiero que vuelvas a cometer otra vez la misma infracción, porque ahí sí ya no te voy a castigar con un coscorrón o un jalón de orejas, sino que te voy a botar de la casa. ¿Te acuerdas? Te voy a botar de la casa. Entonces, ese padre que es Así el es, pueblo, cuando le dice así era al de hijo, duro y de te voy a radical. botar de la casa, Que va de la casa. entonces, ¿qué le queda al padre? Esperar que el hijo rectifique. Anoche, el hijo empezó de palabra a rectificar. Cuando aceptó que había perdido las elecciones de la consulta popular. El no. Entonces, Había ganado el no, sí. Sí, que ganó el... Bueno, entonces, ¿qué le queda al presidente? Son 2 años y piquito que le quedan de disciplinarse, so pena de que ya el padre no solamente que le lance un cocorrón, sino que lo bote de la casa. Figurativamente hablando, ustedes ya saben a qué me refiero. ¿Qué tiene que hacer el presidente? Sostenerse en estos 2 años aplicando una serie de prioridades. Claro, por ahí alguien dice, tiene la muerte cruzada. Otros dicen, ¿por qué no se reconcilia con sus políticos originales, aliados políticos originales? Otros dicen, ¿por qué no hace una purga en el gabinete? ¿Por qué no cambia el ministro de gobierno? ¿Por qué no cambia el secretario de la administración? ¿Por qué no cambia muchos de sus ministros que no son ni fu ni fa? Y otros dicen, señor presidente, haga más obras, invierta, pero ya en este momento, no espere un año más. O sea, hágase ver, ponga las firmas, ponga el sello en la gestión, cosa que el pueblo vea, que tiene que es el que exige, que el pueblo vea que usted está haciendo obras de inversión, usted está comprando más medicina para los hospitales, usted está invirtiendo más en la seguridad ciudadana, más en la seguridad social, más en la seguridad jurídica, más en la imagen internacional. Con eso, usted puede vencer esas olas que ya están apareciendo a través del presidente Correa, que cree que Lazo debe ser removido y que cualquier acuerdo nacional pasa por adelantar a las elecciones. Pero este tema no solamente es intento, también un banco como el JP Morgan habla de que Lazo no termina su mandato. Por eso digo, señor presidente, usted, la prioridad en este momento de su gobierno es sostenerse en los próximos 2 años y pico. Y ahí están algunas opciones. Se lo hizo un ciudadano común, que se lo puede decir cualquiera en este país, porque son prioridades, son necesidades que nacen del pueblo, son necesidades que uno las percibe, porque uno anda en la calle y habla con los amigos y conoce las realidades. Lo que usted no hace, señor presidente, usted no va a la calle y conversa con la gente, usted hace la demanda de que va a visitar los hospitales, de que entrega obras, de que le da la llave de la vivienda a una persona, pero no habla con la gente, no dedica un tiempo especial para hablar con la gente, para que en base a ese diálogo tomar decisiones,
¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el pueblo. A mí me eligió el pueblo para eso, para solucionar los problemas. Señor presidente, sálgase de la burbuja, sálgase de los asesores, eso que le están adulando a cada rato. Busque la manera. Sálvese, señor presidente, sálvese. Pero ya, hoy día quiero ver, por ejemplo, quiero escuchar. Purguen al gabinete, más horas de inversión. Salvemos al Ecuador, Alcides. ¿Perdón? Alcides, yo le pido que salvemos al Ecuador, no al presidente Guillermo. Yo le pido que hagamos una proclama como la que hace. Salvemos al Ecuador, no a Guillermo Lazo. País, pues, no estamos hablando para beneficiar a una región, ni estamos hablando del país, pues. Y obviamente que en ese aspecto que estemos... ¿Usted se acuerda de Abdalá Bucaram? Va a beneficiar al país, pues. Está bien, estoy de acuerdo. ¿Usted se acuerda de Abdalá Bucaram, Alcides? Alcides, para un diálogo. Por favor, coja el teléfono. Pero siga. ¿Usted se acuerda de Abdalá Bucaram? ¿No? ¿De cuántas cosas? ¿Se acuerda de Abdalá Bucaram? En los momentos previos en la antesala de su destitución, ¿no? Había cometido tantas inconformidades en el poder que cuando quería ratificar en el caso del gas decía, no, está bien, lo regalo, bájeme. Había subido a $10. Hay momentos que ya son muy tarde, ¿no? Aunque el dicho popular dice, nunca es tarde cuando se quiere hacer las cosas. Y cuando usted le dice, vaya usted, contacte con los ciudadanos, escúchelo. Él va a decir, bueno, ¿cuántos de los dirigentes que hoy han sido afectados electoralmente no han pasado, que son administradores, y no han pasado en la calle, no, disque en contacto con la gente, y no tuvieron el beneficio electoral, el reconocimiento? Yo creo que el problema de Guillermo Lasso es que prácticamente está inmovilizado por las fuerzas políticas y las contradicciones del poder. Y si todo su gobierno se ha dedicado a ver cómo campea y logra un espacio para poder él manejar algo, pero no logra gobernabilidad, cada vez hay más contradictores, amenazas, y por último, hoy por hoy, lo que se encuentra en la recta, esto es anunciado, ya está anunciado, le va a ocurrir a corto plazo, en 2 meses, en 3 meses, otra vez habrá un caos aquí institucional en el país, cosa que no queremos, evidentemente. Yo estoy de acuerdo con usted, Alcides. Hablemos del país, démosle certeza, confianza, estabilidad al país, porque de esa manera le damos también certeza y confianza a la gente. Pero bueno, ¿están en capacidad de hacerlo quienes están dirigiendo el país? Esas son las interrogantes. Continúa, Alcides. No, ya iba a terminar, simplemente sí, porque aquí, pues, como usted dice, ¿no? Si lo llamamos al diálogo a un partido, a una persona, lo primero que dicen es, pero si va ese tipo, yo no voy. Después dicen, no, claro, yo sí voy, pero si me aprueban a mí la venida de fulanito. Entonces seguimos aquí en los intereses personales, en las enemistades y rencillas personales y en los intereses de partidos. Y al país lo vemos de lejos, lo vemos al país, al ciudadano lo vemos de lejos. Cuando hay elecciones y hay que cobrar impuestos, ahí sí, señor, vaya a votar por obligación y pague por obligación los impuestos o lo metemos preso. Ese es el país. ¿Quién pone el cascabel al gato, como usted dice? ¿Quién lo pone? A ver, ¿quién dice yo? Ya sé quién. La iglesia. Vaya para la iglesia, pues no, mire usted nomás cuando hubo este conflicto entre el gobierno y los indígenas. Los curas fueron los que intermediaron. ¿Qué resultados hubo? Bueno, ahí están. De repente vamos a buscar la intermediación más arriba de la tierra, en el cielo, pues, en lo subjetivo, en la religión, en las creencias. De repente, ¿no? Yo digo, ¿no? Porque yo no sé quién más vaya a buscar esto. Aquí no hay un Clemente Lloró Indaburo que en su tiempo se prestó para zanjar diferencias políticas, y bien que lo hizo y todo el mundo estuvo contento en el poco tiempo muy bien. La presidencia interina. Pero yo no sé si hay aquí un otro Clemente Lloró Indaburo, oiga. Yo no sé. ¿Quién le dice sí, el señor es? Con la crisis política y de seguridad, que ese es otro problema. ¿Quién se va a meter a gobernar este país?
Esa es la gran duda, Stalin. Es una situación muy difícil, es la gran duda, porque no tenemos forjados liderazgos con compromiso nacional. Son liderazgos que parten e irrumpen sobre los intereses o estructuras de partidos de poder, alejándose de los verdaderos intereses de la nación. No es posible que en el país, a esta altura de la República, no tengamos un proyecto de identidad nacional, porque si lo tuviéramos, todos nos podríamos sentar en una mesa de diálogo. Como no existe, unos a espaldas de otros se creen dueños de la verdad y nadie cede los espacios para sanar las heridas de la democracia y de la República. Vamos con nuestros anunciantes, mi querido. No hay objetivos nacionales, no hay objetivos nacionales, estimado Stalin. Solo cuando tenemos guerra, solo cuando hay un problema, una epidemia, ahí es que nos unimos. Terminado es, cuando juega la selección, hasta cuando gana. Cuando ya pierde, ya tales y cuales desgraciados, que tú eres malo, etcétera, etcétera. Y volvemos a la misma tanda de siempre, que más lamentablemente. Vámonos al corte 7:05, vámonos al corte y regresamos con más de Sin Amarres. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. Mi pana, ¿cómo va? Oye, no sabes el peliculón que comencé a ver en Caleta, pero justo tuve que salir a la tienda y ya, pues terminé viéndolo en el camino y mi mujer esperando los limones y yo enganchadote viendo eso. Ya te paso el dato y la ves donde sea. Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro, para que mires tus series y pelis en cualquier lugar. Contrata ahora tu plan con más velocidad desde $20.09 masiva al mes llamando al 505,000. Claro, por ti y para ti. Más información en claro.com.es. Gratitud por el tiempo vivido. Han quedado atrás vivencias de todo un año que nos dejan como gran legado la vida. Hemos iniciado uno nuevo, lleno de muchas expectativas. Desde Radio Atalaya queremos agradecer su sintonía a cada uno de nuestros programas, renovando el compromiso profesional de continuar siendo la radio de las noticias, la opinión y los deportes. Es así que iniciamos el camino a nuestros 79 años con fe y optimismo, apuntando a que este 2023 sea el gran año de la gran familia ecuatoriana. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin Amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. Ok, ya estamos en Sin Amarres a través de sistema de emisoras Atalaya. El invitado de hoy ya mismo está en el Zoom. Es el doctor Carlos Estarellas Velázquez, analista político. Esperemos ya se va a conectar Pachequito, ¿no? Ya mismo se conecta, sigan ustedes y yo les avisaré oportunamente para que conversen con él. Sigan ustedes, compañeros. Sí, y analicemos así de cuál es el estado de ánimo de la población, de la sociedad, de la conciencia de la gente en el orden electoral, en el orden de su convivencia social. Yo observo que la sociedad está fatigada y tal vez los resultados electorales sean una muestra de esa fatiga, de ese hastío a la cual la política ha sometido a las grandes mayorías en el país. Y percibo que también los representantes, administradores, representantes populares que administran distintos niveles de poder, percibo que cada vez se alejan del conocimiento y de la identidad con la gente.
y cambian desde su estructura personal, normal, pierden su identidad, la sustituyen y creen que la gente tiene que recibírsela con aplauso. Mire, la gente genera simpatía o crea simpatía por símbolos, por comportamiento social. Esas identidades se van creando en esa interacción social. Pero usted, si es como es así de toda su vida, no puede mañana, de la noche a la mañana, cambiar. No, cambiar todo, su vestimenta, su forma de hablar, su forma de presentarse, su gesticulación, sus costumbres. No puede. Pierde autenticidad. Y evidentemente eso tiene un costo en la psicología social. La psicología social condena, porque hace que se vayan extraviando identidades y van perdiendo confianza en esa persona o en ese líder o en ese dirigente. Esa fatiga un poco lleva a una sociedad que se convierte en una sociedad anómica. Voy a referirme a un concepto que me parece muy importante ahora analizar. Esa anomia que se produce cuando las normas existentes no son capaces de orientar el comportamiento de los individuos. En estas circunstancias, la gente no las cumple y hasta emerge una cultura de admiración. Tengo un pensamiento de Emile Durkheim, estoy leyendo, que no deja de tener vigencia. ¿Acaso no es aspiracional aquí en el país de aplaudir a ese man que se pasa la roja, a ese man que se roba el vehículo, a ese man que es avispado, que hace fortuna en la política, a ese man que desacata las leyes, a ese man que se va contra la autoridad? ¿Acaso no es ese el lenguaje común y la acción común que tenemos, aspiracional, de la gente, cuando de la estructura del poder, en la cotidianidad, en el comportamiento social, los mensajes que recibimos son exactamente estos? Una sociedad anómica y enajenada es peligrosísima. Ya tenemos a nuestro invitado. Porque Ya es tenemos... objeto de manipulación permanente. Ok, ya Adelante, tenemos invitado. Sí, ok. Tenemos al doctor Carlos Estarellas Velázquez, quien ustedes van a conversar con él, analista político. Adelante, compañeros. Saludar el día de hoy en la mañana al doctor Carlos Estarellas. Me alegra verlo, doctor. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenos días y bienvenido. Muchas gracias. A ver si tenemos retorno, si estamos en... Ahora sí lo escucho. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias por... Perfecto. Queremos analizar con usted y tener una lectura desde su expertise, de su experiencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido como resultado del proceso electoral a nivel seccional en el país, de autoridades seccionales? Un mapa político nuevo se ha puesto de manifiesto, retorna la revolución ciudadana con mucha fuerza y se buscan cuáles son las causas para que este movimiento político, que en una década de poder dejó mucho que desear en la estructura y en el ejercicio ético del mismo, desde que militancias condenadas, hoy ya prácticamente en libertad todos ellos, hasta otros dicen que también tuvo un aporte, que fue normalizar en esa década, normalizar y ordenar y pacificar políticamente el país, porque veníamos el país de que en una década habíamos tenido 6 presidentes. Bueno, cuando él ya llega a la presidencia se estabiliza el tema político. Pero hoy tenemos un nuevo cuadro político, hoy día tenemos un nuevo mapa político, y sería interesante un poco, en el caso de Guayaquil, para después hablar del país o en general, un poco entender cuál ha sido el mensaje que han dado los ciudadanos en las urnas
respecto a esta nueva situación que nos pone a pensar y analizar frente a qué situación política futura estamos. Buenos días y bienvenidos. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, en realidad la lectura tiene una serie de causas y concausas. Yo diría que con relación a las elecciones, en la mayoría de los casos han sido positivas para el movimiento del señor Correa, se debe a los desaciertos de los otros partidos y del gobierno nacional. Es decir, el primer responsable, diría yo, es el gobierno nacional, que nunca se desligó de los mandos medios del gobierno, que son parte de la Revolución Ciudadana. Es decir, parece que el presidente de la República no tenía cuadros o no tenía las personas para poder reemplazarlos, y en la mayoría de los casos continuaron en los mandos medios. Y eso es público y notorio en la mayoría de las instituciones del Estado. Lo mismo ocurre con la justicia, porque los jueces, los notarios, solo para mencionar dos casos, fueron designados en el gobierno del señor Correa. Referente a lo que ha sucedido en Guayaquil, ahí también hay una serie de desaciertos. En primer lugar, diría yo que salieron muchos candidatos a enfrentar, por ejemplo, la alcaldía de Guayaquil o la prefectura, candidatos que antes eran del Partido Social Cristiano. Fíjese usted que en la alcaldía del señor Duarte había trabajado en la alcaldía del señor Nebot. El señor Busmer había sido concejal de la señora Viteri y fue a confrontar la prefectura. Es decir, una serie de desaciertos. Por otro lado, se conocía que en Guayaquil se aspiraba un cambio y en el Guayas se aspiraba un cambio. Es decir, no del modelo del Partido Social Cristiano, pero quizás sí de la candidata a la alcaldía y más que nada de la candidata a la prefectura. Se oía de que lo ideal hubiera sido que vaya otra candidata u otra candidata, y la necedad de persistir en los mismos candidatos dio el resultado del día domingo, es decir, perder la alcaldía y perder la prefectura del Guayas. Ahora, viéndolo desde otra perspectiva, ¿qué responsabilidad le asigna al gobierno también en el resultado electoral? Desde la consulta, Consejo de Participación Ciudadana, que fundamentalmente este organismo que tiene más de muchas vidas, que es imposible desaparecerlo, mucho menos quitarle su competencia. El no ha prevalecido, entonces esta es una estructura de la quinta función de transparencia que queda exacta con las responsabilidades grandes políticamente y de poder que tiene. Pero el gobierno ha sido el damnificado mayor en este proceso. Pero claro, si algo no debe existir es el Consejo de Participación Ciudadana, que ha demostrado que no sirve para nada, el que lamentablemente nadie lo puede sacar. Mire, el gobierno es responsable, sí, claro que sí, porque la consulta la debió hacer en el momento en que tenía la mayor popularidad. Es ilógico pedir una consulta cuando el gobierno tenía muy poca popularidad. Además, porque habían otras preguntas de mayor trascendencia que pudieron también estar dentro de la consulta. Es decir, el responsable mayor es el gobierno. Es uno de los más afectados porque el presidente se queda sin gobernabilidad. Ahora, puede seguir, evidentemente se dieron casos como los del expresidente Camilo Ponce, que teniendo un Congreso opositor
y congresistas de mucho valor en esa época pudo con valentía, gallardía, decisión, honestidad y habilidad política continuar. Entonces debemos preguntarnos si el presidente Lasso se va a convertir en Camilo Ponce y va a tener la suficiente valentía, gallardía y habilidad política. Pero lo primero que tendría que hacer es remozar, cambiar todo el gabinete, todas las gobernaciones, todos los funcionarios importantes del Estado y obviamente descorreizar el gobierno, porque es lo que más tiene es correístas. Entonces, el mayor Pero responsable... ya no tendría, correcto, ya no tendría tiempo, doctor, porque ya Rafael Correa, el expresidente, ha puesto un Twitter donde es inconcebible pensar que cada 4 años deberían confirmar el tema de la democracia. Yo creo que hay que adelantar las elecciones, eso va en la línea de una destitución de Guillermo Lasso. JP Morgan dice que en su informe que hay esa posibilidad de que Guillermo Lasso no termine su periodo, no lo hizo en el tiempo, como usted dice, hoy va a ser muy difícil con esta nueva correlación de fuerza. Es una especie de anuncio, crónica anunciada de una destitución que va a haber, creando inestabilidad en el país. Mire, yo no soy parte del gobierno, yo no soy político, pero sería lamentable que haya una destitución. Y más que nada, que el expresidente ya juzgue, determine, decida que debe de irse a una destitución, lo cual sería lamentable. O una inestabilidad mayor de la que hay, con inseguridad, narcotráfico, poca seguridad jurídica. Es decir, de ser así, se vienen días muy difíciles para el Ecuador. Alcides Botilla continúa con esta importante entrevista con el doctor Gracias, Carlos doctor, Estarilla. buenos días. Claro, en este momento la prioridad, y para eso le hago la pregunta, la prioridad del gobierno debería ser sostenerse. Pero para sostenerse tiene que actuar. Por ejemplo, hay que hacer una purga en el gabinete. ¿Está de acuerdo o no? 1. 2. Hay que hacer más obras, más inversiones. Gastar un poco más en las necesidades del pueblo para que sean cubiertas. El presidente tiene la opción de la muerte cruzada, tiene la posibilidad de una reconciliación con sus antiguos aliados. La opción entonces, doctor, es que el gobierno debe sostenerse en estos 2 y pico de años que le faltan. ¿Cuál es su comentario? Sí, buenos días. Yo concuerdo completamente con usted. Ahora, mientras usted hablaba, me acordaba ese refrán que dice que gobernar es rectificar. El presidente Lasso tiene que comenzar a rectificar y quizás yo iría más allá. Debe ya gobernar. Y obviamente, sin ser yo del gobierno, yo pienso que lo peor que le puede ocurrir al Ecuador en este momento es una destitución de Lasso. Pero para eso concuerdo con usted, reformar el gabinete, cambiar los funcionarios, tener decisión y valentía, unir, llamar a los demás políticos o los de la tendencia, ni siquiera se lleva con su tendencia. Es decir, él no tiene amigos, está aislado en Carondelet. De cambiar es positivo para el Ecuador, pero concuerdo con usted que si no cambia, pues tendrá días muy difíciles el gobierno. ¿Y el papel del ciudadano cuál debe de ser, doctor? El papel del ciudadano justamente exigirle al gobierno que cambie, exigirle, porque es una obligación del gobierno cambiar, y exigirle a las nuevas autoridades que están electas, al nuevo alcalde, a la nueva prefecta, o a las nuevas autoridades que cumplan su programa y que gobiernen no para partidos o para grupos o para personas que quieren dirigir la política desde el exterior, sino que gobiernen para el país, que gobiernen las autoridades de Guayaquil y para Guayas, que cumplan con la obligación por lo que se han comprometido
y que recuerden que el pueblo es el que manda, es su mandante. Y ahí debemos incluir algo importante, doctor Velázquez. Mire, las consultas ciudadanas muy pocas veces se las aplica. Y cuando se les aplica, van a la asamblea y le meten en una gaveta y ahí quedó todo. Esta consulta no fue necesariamente ciudadana. ¿Cuándo debería ser una consulta ciudadana y sobre qué tema, doctor? Bueno, yo le señalaba a Stalin Poveda que existieron muchos temas que no se trataron. El mismo hecho de la Constitución que tiene, digamos, prisionero al Estado ecuatoriano. Hay que reformar esa Constitución. Por ejemplo, esa libre movilidad que permite que tanto extranjero venga al Ecuador. Por ejemplo, una reforma al sistema judicial, cuando el sistema judicial es el mismo de hace 10 años. Ahora, mientras usted me preguntaba, recordaba otro caso. El ingeniero Febres Cordero perdió la consulta. No sé si ustedes se acuerdan, porque el opositor a él, que era el doctor Osvaldo Hurtado, hizo campaña para que gane el no. Pero a pesar de que ganó el no, el presidente Febres Cordero, con valentía, siguió gobernando. Entonces, pero ojalá el presidente Lasso se convierta en un líder y que pueda gobernar y llevar a consenso, porque de no ser así, el Ecuador va a tener días muy difíciles, muy difíciles. Vale, por favor, usted continúe. Sí, solo para terminar, doctor Carlos Estrella, el gobierno nacional, Guillermo Lasso, está llamando a un diálogo nacional. ¿Tendrá la autoridad y la legitimidad de convocatoria y tendrá la respuesta que hoy requiere y exige el país de que líderes políticos, sensibilidades sociales, se sienten en una mesa para elaborar una agenda en función de las demandas y de las necesidades de la sociedad ecuatoriana? Bueno, si es un diálogo franco, es un diálogo verdadero, yo convocaría, comenzando a los expresidentes, digamos, de valor, a Osvaldo Hurtado, a Borja, los que todavía están, a los expresidentes y a todos los líderes, a Nebot, que es parte de la tendencia, y desistiendo posiciones a veces de soberbia, dejar a un lado y comenzar a pensar solo en el Ecuador, solo en el país, que esté enfrentando los carteles de la droga, esté enfrentando una inseguridad enorme, más la crisis política. Eso es muy difícil. Ojalá llame a todos a ese consenso y ojalá reciba el apoyo desistiendo posiciones y solo pensando en el Ecuador y no en el partido o en los grupos o en los amigos. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por sus comentarios, sus conceptos y que, por cierto, están a consideración de todos quienes el día de hoy están en sintonía de este programa Sin Amarre. Nos despedimos, compañeros, hasta el día de mañana con más invitados y análisis de noticias. Felicidades. Muy amable, gracias. Sin amarres, una mesa de diálogo